El banco estaba lleno de murmullos y pasos que resonaban contra el suelo de mármol. La mañana en Valencia había comenzado como cualquier otra, con la brisa húmeda del puerto, colándose por las calles, pero en mi interior todo se sentía distinto, como si estuviera entrando a un escenario del que no sabía cómo salir. Caminaba entre Isidora y Mateo, mi hija, y mi yerno, que parecían dos guardaespaldas, atentos, aunque en realidad yo sabía que no estaban ahí para protegerme. Me condujeron hasta una mesa de cristal, donde una joven cajera nos recibió con una sonrisa mecánica. Isidora tomó la palabra de inmediato como si fuera ella la titular de las cuentas. Explicó que había que actualizar unos documentos de seguros y que era mejor hacerlo cuanto antes. Yo asentí en silencio, aunque por dentro me hervía la sangre. El bolígrafo que la muchacha dejó sobre la mesa parecía un arma disfrazada de herramienta inocente. «Solo firma mamá. Es un trámite rutinario», susurró Isidora con ese tono de voz que había usado desde niña para obligarme a ceder. Mateo, sentado a mi lado, fingía una cortesía impecable. Su mano descansaba sobre mi codo, apretando cada vez más fuerte, como si temiera que en cualquier momento yo pudiera levantarme y salir corriendo. Tenía los labios curvados en una sonrisa pulida, pero la presión de sus dedos era la verdadera expresión de su rostro. Yo respiré hondo. No podía dejar que mis manos temblaran. Casi 70 años de vida me habían enseñado que la dignidad se sostiene en los pequeños gestos, y aquel día mi gesto sería tan simple como escribir unas pocas palabras. Mientras fingía revisar el documento, deslicé mi bolso hacia la silla. Saqué un papel doblado y un bolígrafo que había escondido entre los pañuelos. Con letras firmes escribí: «Ayuda, estoy bajo coacción». La cajera extendió la mano para acercarme el contrato. En lugar de eso, le entregué mi nota. Nuestros ojos se cruzaron un segundo, y en esa mirada supe que había entendido. Sus pupilas se dilataron. Su respiración se cortó. No pronunció palabras, solo se levantó de inmediato con una excusa. «Un momento, voy a llamar al gerente para validar estos documentos». Isidora no sospechó nada. Estaba demasiado concentrada en asegurarse de que yo no levantara la voz ni hiciera preguntas. Mateo me susurraba banalidades al oído, como si hablar del clima suavizara la violencia de su mano clavada en mi brazo. Yo mantenía la calma, sabiendo que la verdadera batalla se libraba a escasos metros. Pasaron segundos que parecieron minutos eternos. El murmullo de la sala de espera parecía un océano distante. Finalmente apareció un hombre alto, de traje oscuro y gesto severo. Era el gerente. Se acercó con pasos medidos, observó a todos y se dirigió a mí con una cortesía solemne. «Señora Lencina, acompáñeme, por favor. Tenemos que hablar». Con un movimiento casi imperceptible, hizo una señal a la cajera, que discretamente cerró la puerta de cristal de la oficina. El clic de la cerradura resonó como un trueno. El aire se volvió espeso. Isidora se removió en su asiento, sorprendida por la formalidad. «¿Hay algún problema?», preguntó con una voz forzada, demasiado dulce para sonar auténtica. El gerente no la miró. Sus ojos permanecieron fijos en mí, como si quisiera transmitirme que estaba a salvo. «Señora, este tipo de documentos requieren más aclaraciones de las que me habían indicado». Yo asentí con un nudo en la garganta. No podía revelar todavía lo que había escrito. Debía dejar que el procedimiento siguiera su curso con cautela. La seguridad no se alcanza a gritos, sino con precisión. Mateo retiró su mano de mi codo, fingiendo que nada pasaba. Se acomodó la chaqueta, pero su mandíbula apretada lo delataba. Sabía que algo se escapaba de su control, y los hombres como él no toleran perder el control. Isidora cruzó los brazos y forzó una sonrisa. «Mi madre está cansada. ¿Podemos acelerar el trámite?». El gerente sonrió, apenas con un gesto que no admitía réplica. «Le aseguro que lo resolveremos, pero debemos hacerlo correctamente». Yo respiré con alivio. Por primera vez en meses, sentí que la balanza se inclinaba, aunque todavía estaba en el filo.
El juego de Isidora y Mateo no había terminado, pero mi nota había cambiado el rumbo. El silencio que se instaló en aquella sala no fue un silencio. Cualquiera fue el inicio de la grieta por donde la verdad empezaría a filtrarse. El gerente me indicó con la mirada que aguardara. Yo lo entendí de inmediato. La puerta de cristal cerrada era más que un gesto de protocolo. Era el inicio de algo más grande que aún estaba por revelarse. Y mientras el murmullo del banco continuaba del otro lado del vidrio, supe que aquel instante, aparentemente banal, marcaría el principio de la caída de todo lo que Isidora y Mateo habían urdido. El clic de la cerradura aún resonaba en mis oídos cuando el silencio cayó como una losa sobre la sala. No era el silencio amable de la calma, sino uno espeso que cortaba la respiración. Yo sentía cada segundo como una gota de plomo cayendo sobre mi pecho. Isidora se adelantó a hablar como siempre. Adoptó esa sonrisa que tantos habían confundido con seguridad, pero que yo conocía demasiado bien. Era la máscara que se ponía cuando tenía miedo de perder. «Mamá solo está cansada», dijo. «Esto es un simple trámite. Si lo hacemos rápido, todos podremos seguir con nuestras cosas». Mateo asintió con su impecable voz de manual de ventas. «Todo está en regla, señor gerente. La firma de doña Claudia es apenas una formalidad para actualizar documentos. Nada fuera de lo común». Yo bajé la mirada no por sumisión, sino para que no vieran en mis ojos el recuerdo que acababa de despertar. En mi mente volvió la voz de Julio, mi marido, en una de esas conversaciones que parecían triviales mientras regaba sus rosales. «Claudia recuerda esto, ni siquiera la sangre está libre de tentaciones. El amor no es garantía de honestidad». Entonces yo me reía, lo llamaba desconfiado. Hoy esas palabras me atravesaban como cuchillos. El gerente permaneció de pie observándonos con gesto neutro. Tomó el documento, lo hojeó lentamente y dejó que el silencio siguiera pesando. Esa pausa que en otros tiempos me habría puesto nerviosa hoy era mi refugio. Era como si él mismo me diera espacio para sostenerme en mi propia decisión. Isidora carraspeó incómoda. «Señor, de verdad no hace falta tanta formalidad. Yo soy abogada, conozco el procedimiento. Podemos simplificar». Su voz se quebró levemente en la última palabra. Años de observarla me habían enseñado a detectar esas grietas. Parecía fuerte, pero en realidad necesitaba siempre que los demás obedecieran sin preguntas. Mateo, en cambio, mantenía el tono frío. «Lo importante es que mi suegra firme. Estamos aquí para ayudarla, no para complicar las cosas». Me apretó de nuevo el brazo, esta vez con menos disimulo. Sentí la presión de sus dedos hundiéndose en mi piel, como recordatorio de que aún creían tener el control. Yo mantuve la respiración serena. El miedo estaba ahí, sí, pero bajo él se encendía una determinación que nunca antes había sentido. El gerente levantó la vista y por fin habló. «Doña Claudia, quiero asegurarme de que usted entiende perfectamente lo que está firmando». Isidora intervino rápido. «Claro que lo entiende, se lo he explicado en casa». «¿Verdad, mamá?». Yo levanté la mirada hacia el gerente, y en ese gesto sentí que cruzaba una línea invisible. No respondí a mi hija. No era ella a quien debía responder. «Prefiero que usted me lo explique», dije con voz firme aunque baja. El rostro de Isidora se tensó. Fue un instante, apenas un parpadeo, pero lo vi. Esa seguridad artificial se resquebrajaba frente a la simple realidad. Ya no me iba a callar. El gerente asintió lentamente como quien reconoce una decisión importante. «Muy bien, doña Claudia. Lo revisaremos juntos». Y en ese momento comprendí que el día no se trataba solo de documentos o de cuentas bancarias. Era el día en que debía decidir si seguiría viviendo bajo la sombra de las presiones de mi hija o si por primera vez en muchos años iba a sostener mi dignidad con mis propias manos. Mientras el gerente se sentaba frente a mí con el expediente abierto, supe que lo que estaba a punto de escuchar marcaría el inicio de algo que no tendría marcha atrás. Mientras el gerente hojeaba los documentos,
Yo sentí que el suelo bajo mis pies me pedía recordar quién era en realidad. No una anciana confundida como mi hija quería retratarme, sino una mujer con historia, con años de lucha y de dignidad. Respiré hondo y en silencio volví sobre mi propia vida. Nací en Castellón, en un barrio modesto donde las casas olían a pan recién hecho y la ropa tendida ondeaba como banderas humildes. Desde pequeña supe que lo único que me salvaría sería estudiar. Fui la primera de mi familia en terminar el bachillerato y después en entrar en la Escuela Normal de Magisterio. Con 21 años ya estaba en una aula enseñando a leer a niños que a veces llegaban descalzos y hambrientos, pero que me miraban como si abrir un libro fuera abrir el mundo. Esa sensación de darles herramientas me acompañó hasta el último día que pisé un colegio. Allí conocí a Julio, mi marido. Él no era maestro, sino contable. Tenía una forma de mirar los números como si fueran hilos que había que mantener en equilibrio. No era un hombre romántico en el sentido tradicional, no recitaba versos ni traía flores cada semana, pero me regalaba algo mejor: seguridad. En cada hoja de cálculo, en cada plan de ahorro, me mostraba que había pensado en el futuro, en el mío y en el de nuestros hijos. Durante 40 años compartimos mesa, decisiones y silencios cómodos. La rutina no nos hizo fríos, nos dio raíces. Criamos a 2 hijos. El menor, Darío, siempre fue más reservado, más trabajador, quizá menos brillante a ojos de los demás, pero con una bondad serena que nunca me dio problemas. Y la mayor, Isidora, ella era el huracán. Desde niña captaba la atención de todos con su sonrisa y sus palabras rápidas. Los profesores me decían que era lista, que destacaba, que tenía un futuro prometedor. Yo lo creí a ciegas tanto que quizás puse demasiado de mí en ella, como si solo por ser la brillante tuviera derecho a todo. Recuerdo tardes enteras ayudándola con trabajos escolares, noches en vela cosiendo disfraces, para sus obras de teatro, sacrificios pequeños y grandes. Cuando quiso estudiar Derecho en Alicante, vendí el coche familiar para pagarle el piso compartido y los libros. Julio protestó. Decía que podíamos buscar una beca, que no había por qué vaciar los ahorros. Yo lo callé. Es nuestra hija, merece lo mejor. Ahora, sentada en esta oficina, me pregunto si ese amor ciego fue en realidad mi primer error. Julio siempre tuvo reservas respecto a Isidora. No porque no la quisiera, sino porque veía en ella un apetito insaciable. Esa niña no conoce límites, me repetía. Yo respondía que era ambición, que en el mundo hacía falta ambición para llegar lejos. Él no discutía más, pero en sus ojos quedaba una sombra. Quizás esa sombra era la previsión que lo llevó a dejarme más preparada de lo que yo misma imaginaba. Con los años vi cómo Isidora se convirtió en una mujer elegante, abogada, con trajes caros, rodeada de gente influyente. Me sentía orgullosa, pero también cada vez más distante. No era la misma niña que me abrazaba al volver de clase. Era alguien que me hablaba como si yo fuese parte del mobiliario de su vida. Y aún así, cuando venía a casa, yo la recibía con la mesa puesta y los brazos abiertos, convencida de que en el fondo seguía siendo la hija que debía cuidar. Hoy, con sus papeles frente a mí y su mano queriendo forzar la mía, me doy cuenta de que he alimentado a una mujer que confunde amor con posesión, cuidado con control, confianza con acceso libre a todo lo que tengo. Y me pregunto con un nudo en la garganta si la verdadera ceguera no fue la suya, sino la mía. El gerente levantó la vista dispuesto a explicar lo que contenían los documentos. Y yo supe que las palabras que estaba a punto de escuchar pondrían en evidencia hasta dónde había llegado la ambición de Isidora. Desde que Isidora era pequeña, supe que tenía una habilidad especial para darle la vuelta a cualquier situación. Cuando quería algo, no pedía, exigía, disfrazando la exigencia de ternura. «Mamá, si de verdad me quieres, me lo compras».
No lloraba, no gritaba, no hacía rabietas como otros niños. Su arma era más sutil la culpa. Y yo, que confundía esa astucia con inocencia, caía una y otra vez en la trampa de sus palabras. Recuerdo un día, tendría 10 años, que me pidió una bicicleta nueva. Le expliqué que no podíamos permitírnosla en ese momento, que con el sueldo de maestra y el de su padre había que priorizar otras cosas. Me miró con ojos húmedos y dijo: «Entonces no me quieres como las otras mamás quieren a sus hijos». Esa frase me atravesó como una daga. Al final Julio tuvo que vender unas herramientas para comprar aquella bicicleta. Él lo hizo en silencio, pero más tarde, cuando nos quedamos a solas, me advirtió: «Si no aprendes a ponerle límites, se acostumbrará a vivir a costa de nosotros». Yo no quise escucharlo. Con los años la estrategia de Isidora se refinó. En el instituto ya no pedía caprichos materiales, pedía confianza absoluta. «Mamá, no me controles tanto. Yo sé lo que hago». Y si alguna vez intentaba marcarle una regla, me lanzaba un comentario venenoso: «No quiero terminar como tú, atrapada en un colegio de barrio». Me dolía, pero me callaba convencida de que sus palabras eran fruto de la edad y que maduraría. Cuando entró en la Universidad de Derecho en Alicante, su mundo se abrió de golpe. Yo la veía brillar en cada conversación, citando leyes, discutiendo sobre política, moviéndose en ambientes que me resultaban lejanos. Sus compañeros la admiraban, los profesores la destacaban, y yo me repetía que todo el sacrificio valía la pena, aunque en mi interior algo me decía que ese brillo también tenía un filo oculto. No tardó en empezar a compararse conmigo de manera cruel. «Mamá, tú eres buena persona, pero no aspiras a nada. Yo quiero más, mucho más». Decía más con un tono que me hacía sentir pequeña, como si mis años de trabajo y esfuerzo hubieran sido desperdiciados. Yo agachaba la cabeza y le servía la cena, deseando que algún día se diera cuenta de que lo que yo había construido con menos brillo, pero más constancia, también tenía valor. De adulta se convirtió en abogada en un bufete de renombre. Llegaba a casa con trajes impecables y palabras afiladas. Cada sonrisa suya parecía esconder una advertencia. Sabía cómo seducir a cualquiera con su encanto, pero yo conocía el filo de su lengua. Era capaz de usar una frase dulce como envoltorio de un reproche. «Mamá, qué bien que sigas con tu casita en Castellón, pero claro, a tu edad ya no se puede esperar más». Mateo apareció entonces en su vida y juntos formaron un dúo perfecto en apariencia, jóvenes exitosos, ambiciosos. Yo, ingenua, pensé que Isidora había encontrado a alguien que la equilibrara. No me di cuenta de que lo que había encontrado era un aliado dispuesto ya a empujar aún más lejos esa ambición sin freno. Ahora, sentada frente al gerente, la veía con claridad. Esa misma sonrisa que de niña me pedía una bicicleta era la que ahora intentaba arrebatarme mi vida entera. Y comprendí que las palabras de Julio no habían sido exageración. Lo que él llamaba falta de límites se había convertido en un hambre que no conocía saciedad. El gerente pasó la página del documento y sentí que la historia de mi hija y la mía estaban a punto de chocar de manera irreversible. La primera vez que Mateo cruzó el umbral de mi casa, traía una botella de vino y una sonrisa ensayada. Saludó a todos con un apretón de manos firme, me llamó señora con una cortesía impecable y durante unos instantes me hizo creer que mi hija había encontrado a un hombre atento y educado. Preparé aquella cena con ilusión, convencida de que Isidora merecía a alguien que la acompañara en su camino ascendente. Sin embargo, recuerdo con nitidez que en medio del aroma del asado y las risas forzadas, hubo algo en él que me inquietó. Mientras yo servía los platos, sus ojos se paseaban por la casa como quien evalúa un catálogo. Preguntaba demasiado sobre la hipoteca, sobre el valor de la zona, sobre las cuentas que teníamos con el banco. Yo, orgullosa de nuestra vida de esfuerzo, respondía con ingenuidad sin sospechar que aquella curiosidad escondía un interés más profundo. Julio, en cambio,
Permaneció en silencio observando. Esa noche, cuando Mateo e Isidora se marcharon, mi marido me dijo sin rodeos: «Ese chico no me gusta. Ha hecho más preguntas sobre la casa que sobre tu guiso». Yo me reí. Lo llamé desconfiado, celoso incluso, y lo acusé de ver fantasmas donde no los había. «Es normal que pregunte, está empezando a formar una vida con ella», le respondí. Julio negó con la cabeza, pero no insistió. Ahora entiendo que su silencio no era resignación, era la paciencia del que sabe que el tiempo confirmará sus sospechas. Con el paso de los meses, Mateo se integró en la familia como si fuera un hijo más. Me ayudaba a llevar bolsas, me abría la puerta del coche, me preguntaba por mi salud. Todo parecía perfecto, pero detrás de esos gestos se escondía un cálculo constante. Siempre encontraba la manera de volver a hablar de bienes, de herencias, de inversiones. Decía que era solo interés profesional, que un buen yerno debía preocuparse por el futuro de la familia. Y yo, cegada por las ganas de ver a Isidora feliz, aceptaba sus palabras. Recuerdo una tarde poco antes de la boda en la que Mateo se quedó a solas conmigo en la cocina. Mientras yo preparaba café, señaló el aparador donde guardábamos algunos documentos. «Doña Claudia, cuando llegue el momento, no olvide que tener todo en orden evita problemas. Las escrituras, las cuentas, los testamentos, todo debería estar claro». Sonreía mientras lo decía, pero yo sentí un escalofrío. Julio entró en ese momento y lo miró de manera que aún hoy puedo evocar. Fue una mirada de advertencia, como si quisiera grabar en mi memoria la certeza de que aquel hombre no se preocupaba por mí, sino por lo que podía obtener. Hoy, sentada en esta oficina del banco, lo veo con claridad. Mateo nunca fue el yerno perfecto. Fue el socio ideal para la ambición de Isidora. Ella aportaba el talento para manipular emociones y él la frialdad para convertir ese talento en un plan concreto. Donde yo veía amor, había estrategia. Donde yo veía cortesía, había cálculo. El gerente levantó la vista del documento, dispuesto a leer en voz alta los términos que Isidora y Mateo intentaban disfrazar de trámite rutinario. Y sentí que las sospechas de Julio estaban a punto de confirmarse con una claridad dolorosa. La boda de Isidora debería haber sido un día de alegría, pero cuando miro atrás, lo recuerdo como el principio de una grieta que nunca se cerró. Durante meses me dediqué a organizar detalles, a coser manteles con mis propias manos, a hablar con proveedores para estirar cada euro de nuestro presupuesto. Quería que mi hija tuviera la celebración que se merecía, o al menos la que yo creía que ella merecía. Pero lo cierto es que para financiar esa boda, tuve que entregar mucho más de lo que podía dar. Vendí las joyas de mi madre, las pocas que había conservado, como símbolo de nuestra historia familiar. Una sortija de oro con incrustaciones diminutas. Un broche antiguo que mi madre llevaba en las fiestas del pueblo. Pendientes que habían pasado de abuelas a madre y de madre a hija. Cada pieza llevaba consigo una memoria, un rostro, una risa. Al entregarlas a un joyero de confianza, sentí como si desgarrara una parte de mí. También liquidé los ahorros que Julio y yo habíamos guardado para imprevistos. Él me miraba con preocupación intentando persuadirme. «Claudia, no tenemos que vaciarlo todo. Una boda no necesita tanto para ser feliz». Pero yo insistí. «Es nuestra hija, es su momento. No quiero que le falte nada». Lo convencí con palabras que ahora me pesan, y vi cómo firmaba la autorización para retirar el dinero, con esa resignación silenciosa que solo los hombres prudentes muestran cuando saben que discutir ya no sirve. El día de la boda llegó envuelto en música y flores blancas. Isidora apareció con su vestido impecable, resplandeciente, como si todo el mundo girara a su alrededor. Y de alguna manera así era. Todos admiraban su belleza, todos aplaudían sus logros, todos miraban con fascinación el despliegue de lujo que habíamos logrado reunir. Yo, agotada pero emocionada, sonreía entre los invitados,
convencida de que aquel sacrificio era un acto de amor puro. Esperé un gesto de gratitud, unas palabras en privado, algo que me dijera que mi esfuerzo había sido visto. Pero lo que recibí fue distinto. Cuando entramos en la sala del banquete, Isidora se inclinó hacia mí y me susurró: «Así es como deben ser las cosas. Has hecho lo que una madre debe hacer». No hubo abrazo, no hubo gracias. Solo una sentencia seca que convertía mi entrega en obligación. Esa frase me heló, aunque intenté ignorarla entre la música y las risas. Ese día entendí, aunque no quise aceptarlo, que para mi hija el sacrificio no era un regalo, sino un deber. Que cada esfuerzo mío no sumaba afecto, sino que alimentaba la idea de que todo lo que yo poseía le pertenecía por derecho. Y yo, ciega de amor, dejé que lo creyera. Ese fue, ahora lo comprendo, el primer robo. No de cuentas bancarias ni de propiedades, sino de lo más íntimo de mi ilusión de que mi entrega sería reconocida. Isidora aprendió que podía pedirme todo sin dar nada six a cambio, y yo le enseñé con mi silencio que no había consecuencias. Julio, siempre prudente, me habló aquella misma noche: «Claudia, has convertido tu amor en deuda. Y las deudas tarde o temprano se cobran con intereses». No quise escucharlo. Me quedé contemplando a Isidora y Mateo bailando en medio de la pista, convencida de que estaba viendo el inicio de una vida feliz. No sabía entonces que era el inicio de mi ruina emocional. Hoy, en esta sala del banco, mientras observo cómo intentan forzarme a firmar, recuerdo aquella boda como un ensayo general del abuso disfrazado de celebración. Y siento con claridad que cada sacrificio pasado me ha traído hasta este instante, donde el precio ya no son joyas ni ahorros, sino la dignidad misma que me queda por defender. Cuando Julio murió, una parte de mí se apagó de inmediato. Habíamos compartido más de 4 décadas de vida, de rutinas sencillas y certezas que daban calma. Lo encontré una mañana de verano caído en el jardín con la manguera aún entre las manos, rodeado de sus rosales. Su muerte fue fulminante, y aunque me decían que al menos no sufrió, yo sí sufrí. Todo mi mundo se volvió un silencio ensordecedor. Los primeros meses la soledad era una losa demasiado pesada. Me costaba levantarme de la cama, preparar la comida, solo para mí escuchar cómo las paredes guardaban un eco sin respuesta. Fue en ese momento cuando Isidora y Mateo empezaron a presentarse como mis salvadores. «Mamá, no puedes estar sola en una casa tan grande», repetían con un tono que parecía preocupación, pero que poco a poco se transformó en imposición. Al principio acepté su ayuda. Me traían víveres, me acompañaban al banco, se encargaban de algunas facturas. Yo, que apenas podía organizar mis pensamientos entre tantas lágrimas, lo vi como un alivio. Pero pronto comprendí que aquella ayuda escondía otra intención. Una mañana descubrí que ya no me llegaba correspondencia. Pregunté por mis cartas y Mateo respondió con una sonrisa indulgente: «No te preocupes, suegra, las recogemos nosotros en la oficina. Es más seguro. Así no vaya a ser que pierdas algo importante». Sentí una punzada de incomodidad, pero no protesté. Les había dado tanto poder que no supe cómo reclamarlo de vuelta. El control se volvió más evidente cuando noté que mis vecinos apenas me saludaban. Un día, al coincidir con doña Teresa, la mujer de al lado, la noté incómoda. Su hija nos comentó que a veces se confunde, que mejor la llamemos a ella si necesita algo. Yo me quedé paralizada, confundida yo. Había dado clases durante 35 años, había manejado presupuestos escolares, había llevado una casa entera. Pero ellos habían logrado sembrar la duda incluso en quienes me conocían de toda la vida. La humillación se profundizó con pequeños gestos cotidianos. Sofía, sí llamaba yo a mi hija cuando quería ablandarla. Aunque su nombre completo fuera Isidora, entraba cada mañana a revisar mis medicamentos. «Solo quiero asegurarme de que no olvides nada», decía mientras contaba las pastillas una por una, como si yo fuera una niña incapaz.
Mateo, por su parte, insistía en acompañarme cada vez que quería salir al mercado. No vaya a ser que te marees con tanta gente, suegra. Y si me negaba, lo interpretaba como una muestra de ingratitud. Pronto hasta mis recuerdos fueron cuestionados. Una tarde, mientras miraba las fotos de Julio, dije que me parecía escuchar su voz en el jardín. Isidora me miró con esa sonrisa de superioridad que tanto conocía. «Mamá, eso no es normal. Deberíamos buscar ayuda profesional». Lo que para mí era duelo para ella se convirtió en argumento para declararme incompetente. Empecé a sentirme extraña en mi propia casa. Mis decisiones ya no me pertenecían. Me hablaban como si estuvieran cuidando de mí. Pero cada gesto llevaba la marca de la vigilancia, del control disfrazado de afecto. Lo peor era la duda que sembraban en mi mente. ¿Estaba perdiendo yo realmente la lucidez? ¿O eran ellos quienes necesitaban que lo creyera para quedarse con lo que había construido junto a Julio? Cada noche al acostarme repasaba las palabras de mi marido, Claudia. Ni siquiera la sangre está libre de tentaciones. Yo había querido pensar que exageraba, que era fruto de su carácter desconfiado. Ahora viuda y rodeada por las miradas calculadoras de mi hija y de su esposo, comprendía que aquellas palabras eran una advertencia que no supe escuchar a tiempo. Ese sentimiento de prisión invisible, de jaula disfrazada de protección, me acompañó día tras día, hasta el momento en que me di cuenta de que todo formaba parte de un plan más grande, de lo que jamás habría imaginado. El timbre sonó una mañana de octubre de esas, en las que el aire tras el olor a tierra húmeda, después de la primera lluvia. Yo estaba en la cocina preparando café, cuando Isidora entró impecable como siempre, acompañada de una mujer de unos 50 años, traje sobrio y un maletín de piel en la mano. «Mamá, te presento a la licenciada Ramis», dijo Isidora con voz profesional, como si no hablara con su madre, sino con una clienta cualquiera. Es trabajadora social especializada en adultos mayores. Me quedé inmóvil con la cafetera en la mano. La mujer me sonrió con una amabilidad estudiada, de esas que no calientan, sino que enfrían. «Buenos días, doña Claudia. Su hija está preocupada por usted y quiere asegurarse de que todo esté en orden». Sentí un nudo en la garganta. La preocupación de Isidora nunca había tenido que ver con mi bienestar, sino con mis bienes. Aún así la invité a sentarse. La licenciada sacó una libreta y empezó con preguntas que parecían inocentes. «¿Sabe qué día es hoy, doña Claudia?» «Martes, 23 de octubre de 2018. Respondí con seguridad mirándola a los ojos. Anotó en silencio y continuó. «¿Puede decirme cuánto dinero recibe de su pensión?» Respiré hondo. Contesté con detalle como la maestra que aún soy, desglosando cifras y fechas. Ella seguía apuntando, mientras Isidora y Mateo se miraban con esa complicidad que yo ya conocía demasiado bien. «¿Recuerda las últimas facturas que pagó?», preguntó la licenciada. «Sí, la luz, el agua y el gas. Todas domiciliadas sin retrasos. Quiere que le muestre los recibos». No quiso verlos. Solo anotó algo más en su libreta. Yo sentía que aquello no era una conversación, sino un examen diseñado para humillarme. Cada respuesta mía era recibida con un gesto neutro, como si no importara lo que dijera. Y cada vez que contestaba con firmeza, Isidora intervenía. «A veces se confunde. ¿Verdad, mamá? ¿No te pasó la semana pasada con el banco? Negué con la cabeza. No me confundí. El cajero no funcionaba, eso fue todo». La trabajadora social me sonrió con lástima, esa lástima venenosa que te reduce a menos que nada. «Es normal, a su edad, no se preocupe». Esa frase me quemó por dentro. No era normal. Yo estaba lúcida más que nunca. Sabía leer, sumar, organizar, distinguir entre una mentira y la verdad. Y lo que veía en esa sala era la verdad más amarga. Estaban preparando el terreno para declararme incapaz. Al cabo de una hora la licenciada guardó sus papeles y me dedicó una mirada condescendiente.
Doña Claudia lo mejor es que delegue ciertos asuntos en familiares responsables. Así evitará problemas en el futuro. Familiares responsables. La expresión resonó en mi mente como un eco venenoso. Se refería a Isidora y Mateo, los mismos que habían ido cerrando mi mundo con cada gesto, disfrazado de cariño. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio quedó impregnado de veneno. Isidora sonrió satisfecha como si hubiera dado un paso más en una partida que yo apenas empezaba a comprender. ¿Ves, mamá? Es por tu bien. Así no tendrás que preocuparte por nada. No respondí. En lugar de eso me senté en la mesa del comedor y miré las marcas de uso en la madera. Allí había corregido exámenes, enseñado a Darío a multiplicar visto a Julio, ordenar sus cuentas con paciencia infinita. Esa mesa era testigo de mi vida entera, y ahora pretendían convertirme en una invitada sin voz en mi propia casa. Supe en ese instante que lo que había ocurrido no era un simple trámite. Era un ensayo. Querían construir un expediente, un respaldo legal que les permitiera despojarme de todo sin resistencia. No solo de mis bienes, sino de mi autoridad, de mi capacidad de decidir, de mi identidad misma. Y mientras los veía recoger sus cosas, con la tranquilidad de quienes creen tenerlo todo bajo control, me juré que no iba a dejarme borrar tan fácilmente. Porque si algo había aprendido de Julio, era que la prudencia también puede ser un arma. La visita de la trabajadora social fue el punto exacto en el que comprendí que la batalla ya no era silenciosa, que estaban dispuestos a todo. Y entendí que yo debía estar más preparada que nunca para lo que vendría después. Pasé toda la noche leyendo y releyendo la carta de Julio, como si quisiera grabar cada palabra en mi piel. Sus advertencias ya no eran sombras, estaban claras, precisas, escritas con la serenidad de quien sabe que el tiempo confirmará sus sospechas. Entre esas líneas encontré algo que me devolvió el aire, un nombre. Si alguna vez te sientes acorralada, llama a Julia Ramírez. Ella es gerente de confianza y conoce nuestra situación. No estás sola. Julia Ramírez. El nombre me resultaba vagamente familiar. Julio la había mencionado alguna vez como esa gerente que entiende de verdad lo que es la honestidad en un banco. Ahora comprendía que él no solo la respetaba, había depositado en ella la seguridad de que, llegado el momento, yo tendría una mano tendida. Con el corazón en un puño marqué el número escrito en la carta solo para memorizarlo. No llegué a llamar. Guardé el papel dentro de mi bolso en un compartimento secreto y repetí la secuencia de dígitos hasta que quedó fija en mi memoria. Sentí como si Julio mismo me hubiera puesto un guardián al lado. Después abrí de nuevo las libretas. Revisé los apuntes de cada préstamo, cada mentira de Isidora y Mateo, cada fecha cuidadosamente anotada. Julio había dejado un mapa de la traición, y en cada página reconocía momentos que había preferido ignorar. Ahora todo estaba allí, con la crudeza de los números que no admiten excusas. Decidí hacer copias. Saqué la vieja impresora del despacho y hoja tras hoja reproduje los registros más importantes y la carta de Julio. Guardé un juego en una carpeta oculta dentro del armario y otro en el fondo de la maleta donde guardaba mi ropa de invierno. Si algún día la presión se volvía insoportable, no podrían decir que era una fantasía de mi mente. Cansada, las pruebas hablarían por mí. Mientras colocaba cada documento en su escondite, me descubrí respirando distinto, más hondo, más seguro. Por primera vez en meses no me sentía acorralada. Sí, mi hija y su marido me rodeaban con falsas sonrisas y palabras dulces como veneno. Pero ya no estaba sola. Tenía la memoria de Julio, sus pruebas y, sobre todo, esa liada inesperada que él me había dejado. Me miré en el espejo del pasillo. Vi las arrugas profundas, el cabello plateado, los ojos cansados de tanto llanto. Pero debajo de todo eso había algo más, un brillo nuevo. La fragilidad que ellos intentaban imponerme era solo una máscara. Yo seguía siendo la mujer que había trabajado, educado
administrado, luchado. Y ahora además tenía un plan. Cuando al día siguiente Isidora llamó para decir que vendrían hasta ayudarme con unos trámites pendientes, no sentí miedo. En su lugar sentí el pulso firme de la decisión, porque sabía que cada paso que diera me llevaría más cerca del momento en que tendría que marcar ese número y mirar a los ojos a mi verdadera aliada. El día amaneció con un cielo gris plomizo, de esos que parecen presagiar tormenta, aunque no caiga una sola gota. Me vestí con calma escogiendo la blusa azul marino que tanto le gustaba a Julio y los pendientes de perla que siempre guardé como símbolo de dignidad. Sabía que aquel día no podía mostrar la menor fisura. Isidora y Mateo llegaron antes de lo habitual. Los escuché hablar en el patio mientras me ajustaba los zapatos. Sus voces eran susurros apremiantes, pero el aire húmedo de la mañana las llevaba hasta mi ventana. «¿Estás seguro de que va a funcionar?», decía Mateo con esa ansiedad apenas contenida que lo delataba. «Tranquilo», respondió Isidora. «Ella confía en mí. Solo tiene que firmar donde yo le indique». Me quedé helada aunque mi rostro permaneció imperturbable. Tomé el bolso donde había escondido la carta de Julio, las copias de los documentos y, sobre todo, la pequeña grabadora digital que había comprado meses atrás para registrar recetas de cocina. Esa sería mi arma silenciosa. Cuando entraron a buscarme, yo ya estaba lista. Caminé con pasos seguros hacia el coche. Mateo abrió la puerta del asiento trasero con un gesto ceremonioso como si fuera un chofer fiel, y yo me senté sin decir palabra. El motor rugió, y con él comenzó el trayecto que marcaría un antes y un después en mi vida. Esperé a que avanzáramos unas calles antes de encender discretamente la grabadora en mi bolso. El pequeño clic quedó ahogado por el ruido del tráfico. Me acomodé como si estuviera distraída, pero cada sentido mío estaba alerta. No tardó en llegar la confirmación de lo que tanto temía. «Con la procuración tendremos todo bajo control», murmuró Isidora desde el asiento delantero. Su tono era calculador frío, nada que ver con la dulzura impostada con la que me hablaba Peo a mí. «¿Le diste las pastillas?», preguntó Mateo en voz baja. El silencio que siguió me hizo contener el aliento. Luego la escuché con esa seguridad cruel que tantas veces confundí con determinación. «Sí. Anoche en el té. Está más lenta, más confundida de lo habitual. No sospecha nada». La rabia me subió como fuego por la garganta. De pronto todo encajaba: los mareos repentinos, las lagunas de memoria, esa sensación de mirar el mundo tras un vidrio empañado. No era vejez, no era duelo, no era fragilidad. Habían estado envenenándome con la excusa de protegerme. Mi propia hija, mi sangre, me estaba drogando para borrar mi voluntad. Me mordí los labios para no gritar, para no delatar que todo quedaba grabado. Miré por la ventanilla fingiendo indiferencia, mientras mis manos apretaban con fuerza el bolso. Dentro la grabadora giraba como un corazón paralelo, registrando cada palabra que ellos jamás imaginaron que yo escucharía una y otra vez. Mateo volvió a Satan y hablar con ese tono de hombre práctico que siempre odié en silencio. «En cuanto firme podemos mover las propiedades y cerrar la venta de la casa. Con el dinero de la cuenta tendremos suficiente para cubrir la hipoteca y empezar de cero. Y nadie podrá cuestionarnos», añadió Isidora. «El informe de la trabajadora social está de nuestro lado. Si intenta reclamar, diremos que está incapacitada». Sentí que el aire del coche se volvía irrespirable. También no llevé una mano al pecho como si quisiera detener el golpe de traición que retumbaba dentro de mí. Todo lo que había sacrificado todas las noches de desvelo para darles un futuro ahora se volvían armas contra mí. Pero junto al dolor, algo más se encendió. Era una fuerza nueva, una voz interna que me decía que no podían derrotarme si mantenía la calma. Julio me había preparado para ese momento. Tenía las pruebas, tenía a Julia Ramírez como aliada, tenía aún mi lucidez intacta. El coche avanzaba hacia el banco como si fuera un escenario inevitable.
Las calles de Valencia pasaban borrosas, los semáforos cambiaban de color, y yo sentía que el destino me empujaba hacia la confrontación definitiva. Me acomodé en el asiento, alisé la falda con gesto sereno y dejé que la rabia se transformara en determinación. Iban a llevarme a firmar mi condena, pero lo que no sabían era que yo ya había decidido escribir mi propia sentencia. Cuando el coche se detuvo frente a la fachada imponente del banco, supe que había llegado la hora de enfrentar el plan que habían urdido durante años. Y mientras Mateo abría la puerta con fingida cortesía, yo estreché con más fuerza el bolso, consciente de que aquel día marcaría el principio de su caída. El mármol del vestíbulo brillaba con un resplandor frío cuando cruzamos la puerta del banco. Cada paso que daba retumbaba en mis oídos como si todo el mundo pudiera escuchar el martilleo de mi corazón. Isidora caminaba quieras a mi lado con el porte altivo de quien cree tener la victoria asegurada, mientras Mateo se mantenía cerca controlando cada gesto mío, como un carcelero disfrazado de caballero. Nos recibió una empleada que nos condujo hasta un despacho cerrado, al fondo del pasillo. En el centro una mesa de cristal y varias sillas nos aguardaban como si fueran parte de una escena ya ensayada. Me senté despacio, fingiendo la fragilidad que ellos esperaban de mí, y aguardé a que se desplegara la primera tanda de papeles. El gerente aún no había llegado cuando decidí mover la ficha. Llevé una mano a mi pecho y suspiré. «Disculpen, antes de firmar, necesito ir al baño». Isidora puso los ojos en blanco. «Mamá siempre con tus manías. Son cosas de la edad», intervino Mateo con esa sonrisa envenenada. «No tardes, Claudia». Me levanté con calma y caminé por el pasillo con el bolso bien sujeto. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda, pero no se atrevieron a seguirme. Empujé la puerta del baño, cerré el pestillo y por primera vez en mucho tiempo me permití respirar hondo. Saqué el móvil del bolso y marqué el número que había memorizado hasta el cansancio. Cada tono de llamada me parecía eterno. Finalmente una voz firme respondió al otro lado. «Diga», tragué saliva. «Soy Claudia Lencina. Estoy en su banco. Bajo coacción». Mi esposo Julio Ardanaz le dejó instrucciones. Hubo un breve silencio, apenas unos segundos, pero suficiente para que yo temiera que haberme equivocado. Entonces escuché una respuesta clara, segura, que me devolvió el pulso. «Señora Lencina, lo sé. Julio me habló de esta posibilidad. Estoy lista. Hagamos esto juntas». Sentí cómo se me humedecían los ojos. Julio había previsto hasta este instante, hasta este resquicio, en el que podía recuperar mi voz. «Ellos creen que voy a firmar una procuración», continué. «Han estado drogándome, manipulando todo para declararme incapaz». «No se preocupe», respondió Julia con serenidad. «Yo me encargaré de que quede registrado. Pero necesito que usted se mantenga firme y que cuando volvamos a la sala confíe en mí». «¿Puede hacerlo?» «Sí», dije sin titubear. Y al pronunciar esa palabra sentí que se encendía en mí una fuerza que creía perdida. Guardé el teléfono con cuidado. Me miré en el espejo del baño y vi reflejada a una mujer distinta. No la viuda abatida que ellos habían intentado fabricar, sino alguien dispuesta a defender lo que le quedaba de dignidad. Alisé mi blusa, me sequé las lágrimas y ensayé una leve sonrisa, la sonrisa de quien sabe que la partida aún no está decidida. Abrí la puerta y regresé por el pasillo. Isidora me esperaba con los brazos cruzados, impaciente, mientras Mateo consultaba el reloj. «Ya», dijo ella con tono irritado. «Ya», respondí con calma. Volví a ocupar mi asiento justo cuando la puerta del despacho se abrió para dar paso a Julia Ramírez. Su porte era sobrio profesional, pero en sus ojos brillaba una complicidad silenciosa que me sostuvo al instante. «Buenos días», dijo con voz firme. «Procedamos a revisar los documentos». Isidora sonrió como una actriz confiada en su guión, y Mateo extendió los papeles con seguridad. Yo, en cambio, apoyé las manos sobre la mesa con serenidad
sabiendo que cada palabra que se diría a partir de ese momento marcaría el destino de todos nosotros. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar y por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. El despacho se llenó de un silencio expectante cuando Julia tomó los documentos que Mateo había colocado sobre la mesa. Su mano firme pasó cada página con lentitud, como si quisiera subrayar con ese gesto que nada iba a escapar a su mirada. Yo me quedé inmóvil observando cómo la tensión crecía en el rostro de Isidora. Su sonrisa era una línea rígida demasiado perfecta para ser natural. Bien, dijo Julia con voz clara, dejando que cada palabra resonara. Aquí tenemos un documento de Procuración General. Según lo que se establece, la señora Claudia Lencina cede a su hija Isidora Ferrer el derecho pleno de administrar, disponer y transferir todos sus bienes muebles e inmuebles, así como el control de sus cuentas bancarias. Sentí cómo Mateo se enderezaba en la silla, orgulloso de lo que consideraba una jugada maestra. Pero yo, fingiendo fragilidad, incliné la cabeza y murmuré con voz suave: «No entiendo bien, licenciada». «¿Eso qué significa?». Isidora se apresuró a intervenir. «Mamá, ya lo hablamos en casa. Es solo para que pueda ayudarte, para que no tengas que preocuparte por nada». La miré con ojos entornados, fingiendo confusión, como si de verdad no comprendiera. «¿Quiere decir que ya no podré pagar mis facturas ni decidir qué hacer con mi casa, Julia, sin apartar la vista de mí?», respondió con calma. «Exactamente, doña Claudia. Este documento entrega todos esos derechos a su hija». Un leve murmullo de incredulidad escapó de mis labios calculado. Dejé que la fragilidad se mezclara con la duda, como si estuviera perdida. Entonces Isidora perdió un poco de su compostura, su voz, antes suave y condescendiente, adquirió un filo seco. «Mamá, deja de hacer preguntas innecesarias. Solo firma». El golpe de autoridad en su tono me atravesó como una bofetada. Julia la observó con atención, y en ese momento entendí que la fachada de hija brillante empezaba a resquebrajarse. Yo bajé la vista y jugueteé con el bolígrafo, fingiendo temblor en las manos. «¿Y si me equivoco al firmar? ¿Y si después me arrepiento?». «No hay nada de qué arrepentirse», saltó Mateo intentando suavizar. «Es para tu bien». Pero Isidora no se contuvo. «Madre, basta. Siempre has sido débil y ahora no puedes manejar nada. Es lo lógico. Eres una carga». El aire del despacho se volvió pesado. Julia no hizo ningún gesto, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. El veneno había salido de la boca de Isidora sin disfraz, y ya no podía volver atrás. La miré con el dolor más frío que una madre puede sentir. No levanté la voz. Solo pronuncié despacio: «¿Así me ves, hija? ¿Como una carga?». Ella, al darse cuenta de su error, intentó recomponer su rostro. Se mordió el labio, forzó una sonrisa torpe. «Perdona, mamá. Estoy nerviosa. Es un trámite importante». Pero el daño estaba hecho. La máscara que había sostenido durante años, la de abogada impecable, hija preocupada y mujer exitosa, se resquebrajaba delante de nosotros. Su tono había revelado la impaciencia de quien no busca ayudar, sino apropiarse. Julia cerró los documentos con un golpe seco. «Entiendo», dijo con serenidad. «En ese caso será necesario revisar con calma antes de proceder a cualquier firma». Isidora trató de recuperar terreno. «No, licenciada, no hace falta tanto formalismo. Mi madre confía en mí. Yo necesito escucharla de ella», respondió Julia con firmeza, mirándome directamente a los ojos. Me sentí arropada por esas palabras. Fingí dudar un instante más, pero dentro de mí ya no había duda. La verdad tenía un aliado sólido, y la mentira de mi hija se desmoronaba a ojos de todos. Mateo apretó los labios tenso mientras Isidora bajaba la mirada con rabia contenida. Y yo en silencio supe que lo que estaba a punto de suceder sellaría para siempre el destino de nuestra relación. Me enderecé en la silla, dejé el bolígrafo sobre la mesa y respiré hondo, consciente de que había llegado el momento de mostrar la fuerza que ellos nunca imaginaron que yo aún guardaba.
Sentí que el aire del despacho se espesaba como si cada respiración costara el doble. Julia me había devuelto la mirada con firmeza. Isidora había mostrado el filo escondido de su voz, y Mateo, silencioso pero tenso, parecía calcular cómo retomar el control. Yo sabía que había llegado el momento de usar el recurso que guardaba como un arma invisible. Deslicé lentamente el bolso hacia mi regazo. Mis dedos buscaron el compartimento secreto hasta encontrar el objeto frío y metálico. Lo saqué despacio sin teatralidad y lo coloqué en el centro de la mesa. Una grabadora pequeña, negra, discreta, pero con un poder que ninguno de ellos sospechaba hasta ese instante. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Isidora con un intento de risa nerviosa. No respondí. Pulsé el botón de reproducción y dejé que el aparato hablara por mí. Al principio solo se escuchó un leve zumbido. Después la voz de Isidora llenó la sala. «Con la procuración tendremos todo bajo control». Mateo intervino enseguida. «¿Le diste las pastillas?». El silencio que siguió en la grabación era el mismo que ahora pesaba en la sala, hasta que se oyó clara como un cuchillo la respuesta de mi hija. «Sí. Anoche en el té. Está más lenta, más confundida de lo habitual. No sospecha nada». Julia dejó el bolígrafo que sostenía y se inclinó hacia adelante. Su rostro no mostraba sorpresa, sino confirmación. Empezó a tomar notas rápidas sin apartar la vista del aparato. La grabación siguió. «En cuanto firme podemos mover las propiedades y cerrar la venta de la casa. Con el dinero de la cuenta tendremos suficiente para cubrir la hipoteca y empezar de cero», dijo Mateo. Isidora remató. «Y nadie podrá cuestionarnos. El informe de la trabajadora social está de nuestro lado. Si intenta reclamar diremos que está incapacitada». El golpe de realidad fue brutal. No eran suposiciones ni intuiciones, era la prueba desnuda e irrefutable de que mi hija y su marido habían tramado todo para despojarme de lo que era mío. Isidora se levantó de golpe con el rostro encendido. «¡Eso es ilegal! No puedes grabarnos sin nuestro permiso». Yo la miré fijamente. «Lo ilegal es drogar a tu madre, manipularla y robarle su vida». Mateo intentó intervenir con ese tono frío de abogado, improvisado. «Esto no demuestra nada. Podría ser un montaje». Julia levantó la mano cortando sus palabras. «No, señor Ferrer. Lo que escuchamos aquí es suficiente para abrir un expediente por fraude, coacción y administración de sustancias sin consentimiento. Está todo claro». El bolígrafo de Julia golpeó suavemente contra el papel mientras escribía fraude y coacción. Ese sonido fue como un martillazo en el corazón de Isidora. El silencio posterior fue atronador. Ni siquiera el tráfico lejano parecía existir. Solo la respiración agitada de mi hija, que había perdido su máscara. La abogada brillante, la hija perfecta, la mujer impecable frente a los demás, se mostraba ahora como lo que era una conspiradora descubierta en pleno acto. Me incorporé despacio colocando las manos sobre la mesa para sostener mi cuerpo cansado, pero firme. Yo no estoy confundida, Isidora. He llevado mis cuentas durante toda mi vida. He educado generaciones de alumnos. He criado una familia con esfuerzo. Y lo único que he recibido de ti es desprecio y traición». Ella abrió la boca para replicar, pero no le salió voz. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas no de arrepentimiento, sino de rabia. Mateo se pasó la mano por la frente sudoroso, como si recién entendiera que el tablero de juego había cambiado y que ya no tenía fichas que mover. Julia recogió la grabadora, la colocó junto a los documentos falsos y los alineó con precisión. «Esto quedará registrado. A partir de ahora, señora Lencina, usted no firmará absolutamente nada sin mi supervisión». Yo asentí agradecida, pero sin apartar la vista de Isidora. «Escúchate, hija», dije con un hilo de voz que, sin embargo, vibraba con más fuerza que cualquier grito. «Escúchate planeando cómo anularme, cómo borrarme. Eso es lo que eres ahora.
Ella bajó la mirada. El suelo parecía más seguro que mis ojos. Por primera vez en años sentí que el poder cambiaba de manos. Ya no era yo la anciana frágil que ellos querían pintar, sino la mujer que tenía pruebas, memoria y dignidad. Julia cerró la carpeta, se levantó y me dirigió una mirada firme. Ahora, doña Claudia, vamos a proceder de otra manera. Y mientras el silencio aún dominaba la sala, comprendí que la verdadera batalla estaba apenas comenzando. Julia cerró la carpeta con un golpe seco y la apoyó sobre la mesa como si ese sonido pusiera punto final a la farsa. Su voz fue clara, contundente, sin posibilidad de réplica. Estos documentos son fraudulentos. No tienen validez legal. Y lo que he escuchado en esta grabadora es suficiente para abrir una investigación penal. El silencio que siguió fue un vacío que se podía cortar con cuchillo. Isidora apretaba los labios con los ojos desorbitados y Mateo trataba de recomponerse, estirando la corbata como si el nudo lo estrangulara. Yo los miré uno a uno. La rabia hervía dentro de mí, pero debajo de esa furia había algo más profundo. Una tristeza que me desbordaba. Había dedicado mi vida entera a esa mujer, a esa hija que ahora estaba encogida en una silla como una niña sorprendida con la mano en la caja de galletas. Solo que lo suyo no era un dulce robado, sino la dignidad de su propia madre. Tomé aire, dejé que la calma se adueñara de mí y hablé con una voz que ni yo misma reconocí firme, sin temblor. No voy a llamar a la policía. Isidora levantó de golpe la cabeza sorprendida, casi esperanzada, pero antes de que pudiera abrir la boca levanté la mano para cortarle la ilusión. No voy a enviarte a prisión, Isidora, porque eso sería demasiado fácil. El verdadero castigo será otro. Me incliné hacia adelante mirándola a los ojos. Quiero la devolución total de lo que me habéis quitado hasta el último euro. Los supuestos préstamos, los engaños, los ahorros que desaparecieron bajo pretextos falsos. Todo volverá mi candier a mis manos. Mateo intentó intervenir. Eso es imposible. Gran parte ya se ha invertido. No me importa cómo lo hagáis. Lo interrumpí. Vendéis vuestro coche, hipotecáis vuestra propia casa, buscáis trabajo. Pero cada céntimo volverá a mí. Julia asentía en silencio, tomando nota como si fuera testigo de un dictamen irrevocable. Segundo, continué. Voy a solicitar una orden legal que os prohíba acercaros a mis cuentas bancarias, a mis bienes y a cualquier gestión patrimonial. Nunca más tendréis acceso a nada que me pertenezca. Isidora tragó saliva pálida. Mamá, eso es como expulsarnos de tu vida. No dije con dureza. Eso es poner un límite que debió estar ahí hace años. Respiré hondo y pronuncié la tercera condición, la más dura, la que sabía que les dolería más que cualquier sentencia judicial. Y finalmente vais a iniciar un proceso de terapia obligatoria. Los dos. No quiero excusas ni retrasos. Quiero constancia de que os enfrentáis a lo que sois y a lo que habéis hecho. No se trata de salvaros a vosotros. Se trata de que nunca más tengáis la oportunidad de destruir a nadie, como habéis intentado destruirme a mí. Isidora se hundió en la silla con lágrimas contenidas. Mateo cerró los puños derrotado. La sala parecía haber encogido como si las paredes fueran testigos incómodos de nuestra tragedia familiar. Julia habló al fin con voz pausada. Señora Lencina, puedo certificar estas condiciones y levantar un acta privada que tendrá validez legal si ellos incumplen. Usted tendrá pleno control y respaldo. Asentí en silencio. Me giré hacia mi hija y añadí. Este es tu castigo, Isidora. No la cárcel, que sería demasiado simple, demasiado rápido, sino algo más duro, mirarme a los ojos cada vez que devuelvas lo robado. Sentir cómo la dignidad que intentaste arrebatarme vuelve a mí poco a poco, como agua que se te escapa de entre los dedos. Ella alzó la mirada por un instante, y en sus ojos vi un destello de odio, pero también de miedo. Ese miedo me confirmó que mi sentencia había sido más efectiva que cualquier celda. Me enderecé en la silla y concluí.
No soy tu enemiga aunque tú me hayas tratado como si lo fuera. Soy tu madre. Y lo que hoy decido no es venganza, es justicia. Y justicia significa que recupero el control absoluto de mi vida, con o sin ti. El despacho quedó en silencio, salvo por el sonido de la pluma de Julia, firmando el acta. Isidora no dijo nada más. Mateo bajó la cabeza. Yo me senté en calma con una paz que no recordaba desde hacía años. No era una paz completa, pero sí la primera victoria en una guerra que ya había durado demasiado. Y mientras recogía mis papeles y guardaba la grabadora en el bolso, supe que la condena había quedado dictada. Ahora solo faltaba ver si serían capaces de cumplirla, o si la caída sería aún más dura de lo que imaginaban. Han pasado 6 meses desde aquel día en el banco, en que la verdad se derramó como un jarro de agua helada sobre todos nosotros. Desde entonces, mi vida ha cambiado de manera que nunca hubiera imaginado posible. Ya no despierto con la angustia de escuchar pasos que no son míos, ni con la duda de si la correspondencia fue interceptada o si las cuentas amanecieron vacías. Ahora, cuando abro los ojos cada mañana, lo primero que veo es la luz inmensa del sur, el azul limpio que se funde con el horizonte y el murmullo constante de las olas que llegan desde la bahía de Cádiz. Descubrí esta casa casi por azar, o mejor dicho, por una previsión más de Julio. Entre los documentos que encontré en su cajón secreto, había una escritura guardada bajo otro nombre. Era una vivienda pequeña pero luminosa en el puerto de Santa María, comprada muchos años atrás sin que yo lo supiera. Cuando la visité por primera vez, sentí que Julio me estaba regalando un refugio, incluso después de su muerte. Todo estaba allí: la brisa fresca, un jardín sencillo con jazmines y un salón amplio que parecía esperar mis lienzos y mis libros. Me instalé sin decir nada y a nadie salvo a Julia, que me ayudó con los trámites para que la propiedad quedara a mi nombre de manera oficial y protegida. Quise mantenerlo en secreto lejos de Isidora y Mateo, como si esta casa fuera un santuario que no podían mancillar con sus ambiciones. Aquí encontré la calma que tanto me faltaba. Redescubrí la pintura, un hobby que había abandonado por las prisas de la vida cotidiana. Al principio mis manos temblaban con el pincel como si todavía llevara el peso del miedo, pero poco a poco la línea se volvió firme y los colores se mezclaron con una libertad que me sorprendía a mí misma. Pinté el mar desde la ventana, pinté las calles estrechas del casco antiguo, pinté incluso retratos de mujeres mayores que conocí en la plaza y que terminaron convirtiéndose en mis nuevas amigas. Ellas me devolvieron algo que había olvidado: la capacidad de reír sin miedo a que la risa se convirtiera en arma contra mí. A veces, mientras caminamos juntas por el paseo marítimo, me preguntan por mi familia. Yo sonrío con educación y cambio de tema. No es que las odie, pero hay heridas que no se muestran en público. Prefiero guardar silencio y dejar que el viento del mar lleve consigo lo que no puedo explicar. Hoy, sin embargo, la herida volvió a abrirse, aunque de una manera distinta. Esta mañana recibí la última transferencia de dinero que Isidora estaba obligada a devolver. Junto con la notificación, el banco me entregó un sobre. Lo abrí con manos cuidadosas, temiendo que dentro hubiera veneno, disfrazado de disculpa. Pero lo que encontré fue una carta escrita de su puño y letra. Mamá comenzaba con un trazo nervioso que no reconocía. Nunca sabré si merezco tu perdón, pero al menos quiero pedirlo. He cumplido con lo que me exigiste, devolverte lo que te robé. Sin embargo, sé que lo material no borra lo que hice. Cada noche me miro al espejo y me pregunto ¿en qué momento dejé de ser hija para convertirme en verdugo? No espero tu confianza de nuevo, pero espero que algún día me recuerdes sin rabia. Con cariño, Isidora. Leí esas líneas varias veces en silencio, y por primera vez en mucho tiempo no sentí furia, sino un cansancio dulce, como si el alma me pidiera dejar de cargar con tanto peso.
No sé si puedo perdonar, al menos no del todo. Pero sí puedo reconocer que sigue siendo mi hija, que hubo un tiempo en que la sostuve entre mis brazos y soñé para ella una vida distinta. Me acerqué a la terraza con la carta en la mano. El mar brillaba con reflejos plateados y las gaviotas sobrevolaban la orilla como si quisieran acompañar mi silencio. Suspiré hondo y dejé que las lágrimas cayeran no de dolor, sino de resignación. El perdón comprendí es posible. Lo que no se recupera es la confianza rota. Esa como un vaso hecho añicos, jamás volverás a tener la misma forma. Guardé la carta en una caja de madera junto a la de Julio. 2 cartas muy distintas, una advertencia que me salvó y una disculpa que tal vez cierre un círculo. Me gusta pensar que de algún modo ambas se responden. Mientras el sol caía y la casa se llenaba de esa luz dorada que anuncia la tarde, sentí que Julio estaba conmigo, que su previsión me había conducido a este lugar y a este momento. Sonreí entre lágrimas, sabiendo que aunque la herida seguirá marcada en mi piel, la vida aún me ofrece instantes de paz. Y mientras apoyaba los pinceles para empezar un nuevo lienzo, supe que el verdadero capítulo de mi historia no terminaba aquí, sino que estaba allí a punto de abrirse con un color diferente.